¿Qué tal, amigos de Revista Divergencia? Como lo hemos acordado, el día de hoy presentaremos un debate sobre la ley de amnistía publicada el 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Daremos un debate entre algunos colaboradores que se encuentran a favor de la misma y otros en contra con sus respectivos argumentos. Y aquí lo más interesante es que usted evalúe cuáles argumentos le convencen más y qué tanta funcionalidad tiene esta ley hoy en día. Recordemos y empezamos, ya lo mencioné, la ley de amnistía fue publicada el día 22 de abril del 2020, en el cual contempla una serie de artículos donde se contempla el perdón, más bien la amnistía es el olvido del delito en un sentido estricto y que al final contempla varios delitos que ahorita los vamos a ir analizando y que entró en vigencia al día siguiente, es decir, el 23 de abril de 2020. Hemos visto muchos comentarios respecto de que si es buena, si es mala, y eso lo vamos a tratar de demostrar en estos momentos con argumentos. Me gustaría presentar a los colaboradores que van a estar el día de hoy. Estará el licenciado Carlos Jiménez, quien es abogado experto en seguridad personal y protección ejecutiva. Bienvenido, Charles. También le damos la bienvenida a la licenciada Silvia Isabel Martínez, quien es abogada del UNAM. También le damos la bienvenida al estudiante Bernardo Ambriz, ya de los últimos semestres de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos la bienvenida también a Génesis Ramírez, quien es egresada ya de la Escuela Nacional de Beneméritos de Maestros. Bienvenida, Génesis. Y también le damos la bienvenida al estudiante Gabriela Ramírez, quien es también estudiante de la UNAM, de la FES Aragón. Pues vamos a dar un preámbulo. Ustedes, me gustaría saber primero los que piensan en contra. Empezamos contigo, Génesis. ¿Qué nos puedes decir al respecto de por qué te parece inadecuada esta ley desde su aprobación y lógicamente su aplicación? Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos al debate. Bueno, mi postura es en contra. ¿Por qué? Porque la ley refiere a que ya no se castigará a los delincuentes por delitos menores y si reinciden ya no se les, o sea, se les arresta, pero si reinciden ya no se les meterá a la cárcel. Bueno, este es un punto en el que sí yo dudo de esto. ¿Por qué? Porque el delito, ok, es menor. A lo mejor pongo como ejemplo un señor que tiene que alimentar a su familia y roba un pan, algo así. Pero a la vez también, pues ya no sé, ya no es malo que lo haga una vez, dos veces, pero esto se va a ir haciendo una costumbre y a lo mejor ya no va a ser castigarlo por el delito del pan. A lo mejor al rato ya se va a hacer costumbre de que voy al Soriana y me robo unas pilas y al rato ya va a ser más grande, más grande, más grande, y yo siento que por ahí por lo que se presenta en nuestra sociedad mexicana, lo que es la corrupción, de ahí se van a agarrar y de ahí van a empezar a ver por dónde quebrantar esta ley. Esa es mi postura. Muy bien, Génesis. Bien, vamos a platicar un poco sobre lo que es el proyecto para que lo entendamos los que nos están viendo. El proyecto está contemplado por 8 artículos. El artículo 1 establece los supuestos normativos para otorgar la amnistía en 6 fracciones. El artículo 2 establece a quienes no se concederá el beneficio de la amnistía. El artículo 3 establece el procedimiento para que los interesados, a través de sus representantes legales, puedan establecer este beneficio, hacer uso de este beneficio. El artículo 4 establece que las personas sustraídas
a la acción de la acción ejecutada por los delitos señalados, que pueden ser beneficiados. El artículo 5 establece los efectos de la amnistía. El artículo 6 contempla el caso de que existan demandas de amparo. El artículo 7 determina que serán jueces federales quienes resuelvan en definitiva y que las personas beneficiadas serán liberadas de inmediato. El artículo determina las personas que determina que las personas no podrán ser detenidas ni procesadas por los mismos hechos en el futuro y que coordinará las acciones necesarias. O sea, hay que aclarar, Génesis, que el hecho de que tenga amnistía no contempla la situación de que si tú vuelves a robar ya no vas a entrar, ya no vas a ser procesado. Es muy diferente, te lo comento porque al final no eres abogada, pero estamos aquí varios abogados y te lo explicarán. Es decir, el delito que se está perdonando, por así expresarlo, para que lo entienda la gente, es el delito por el cual fue condenado. Si una vez que se le otorga libertad vuelven a cometer algún acto ilícito, serán procesados de igual forma y y tendrán otra condena diferente a esta, para que todo quede claro. Bien, me gustaría que ampliaran el panorama. Charles Jiménez, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tal a la audiencia, Dani? Muchísimas gracias por invitarme. Sí me gustaría aclarar algo. No soy abogado, soy experto en seguridad y protección ejecutiva. He estado también en el ejército, en la policía y en otros lugares. Mi acción y profesión de 22 años ha sido totalmente en contacto operativo, docencia, y sí me llama la atención acerca de este tema, ya que lo único que se me viene a la mente no es la primera ley de amnistía. Hubo una en el 94 decretada por el Salinas de Gortari, que específicamente hablaba sobre las personas que habían cometido algunos delitos, sobre todo en el estado de Chiapas. Aquí tengo citado esta ley. En resumen, no quiero entrar tanto en detalle con esta ley que se decretó en el 94. Cuando tengan tiempo accedan a ella. Y me llama mucho la atención porque aquí uno de los temas que estamos abordando o lo que toca esta ley de amnistía viene sobre el aborto, habla sobre los homicidios en razón de parentesco, en delitos contra la salud, que es un tema muy, muy delicado, que abre un panorama muy grande, cualquier delito ocasionado por indígenas en cuestiones que esté relacionado porque no pudieron interpretar por cuestión del origen de su lengua, robo simple y sin violencia, y en el último habla sobre la sedición. Para mí, en lo personal, como está escrito, abre un panorama que puede generar muchísimos, muchísimos vicios y puede dirigirse para que sea empleado con personas que puedan tener acceso a esta ley de amnistía. Un ejemplo sería, no sé, yo estuve en operaciones en Actial en el 2003, 2004, si no me equivoco, y para llegar a Actial son prácticamente 6 horas de traslado. Yo me pregunto, todas esas personas que se les pueda aplicar esta ley para ir a litigar o para ir a Rancho Nuevo o a donde se encuentra Tuxtla para llevar su caso, ¿cuánto tendrían que invertir para litigar, para pagar el licenciado, para tener el beneficio de esta ley? Aunque aparentemente escrito se ve fantástico, pero al momento de ejecutarse el acceso es muy limitado. Luego, entonces, ¿qué pasaría? Que una población muy reducida que tenga una cuestión económica va a poder realizar esta acción. Y tengo mucho que platicar al respecto. Quiero dejar ahí mi respuesta en manera general, porque estoy en contra, y poder abordar de manera detallada los temas más adelante.
Creo que estamos perfecto, chats. Me gustaría también abordar un poco más de lo que consiste la ley. Los delitos que ya bien mencionaste es el aborto, homicidio por razón de parentesco, delitos contra la salud, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, delito de robo simple y sin violencia y delito a favor de la captura. ¿Cuáles son los argumentos que nos conforman en esta ley? Adelante, Hola. Silvia. Hola. Claro, bueno, mi posición es a favor por diferentes motivos que en adelante les expresaré, pero en gran parte es debido a que estamos en un nuevo paradigma para los abogados, en un nuevo paradigma del derecho, que son los derechos humanos, con la reforma de junio del 2011. Aquí tenemos en cuenta que siempre hay que las autoridades, e incluso particulares que tengan funciones de autoridad, también debemos de dar protección a los derechos humanos. Esto pues viene de un periodo de posguerra, en un proceso histórico que fue seguido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final de esto, se instaura la defensa de los derechos humanos o garantías constitucionales, como antes se conocía en nuestro sistema mexicano, y actualmente nos encontramos con otro nuevo gran paradigma de estos derechos humanos, que es la justicia transicional. La ley de amnistía es un paso para lograr la justicia transicional, entendido a la justicia transicional como un procedimiento o mecanismos que permitan alcanzar la paz en aquellos lugares donde haya existido violación severa de los derechos humanos, entendiendo también como aquellos lugares donde haya guerras civiles, crímenes de lesa humanidad, porque eso también deviene del derecho penal internacional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho humanitario. Entonces, creo que si México no se puede encuadrar en un tema de guerra civil o crimen, creo que se han vivido violaciones severas a los derechos humanos derivados de una guerra contra el narcotráfico instaurada en el 2006 por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso creo que es un paso y la defiendo. Obviamente también el texto es muy corto y ambiguo, pero son situaciones que se van a ir puliendo con reformas que deben de continuar. Gracias. Sí, Silvia. Tenemos que dejar en claro también que no serán beneficiados por la ley de amnistía quienes hayan cometido delitos contra la vida y con la integridad corporal, secuestro, que hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito y que sean graves del orden federal, ya sea el homicidio, obviamente, entre ellos los principales. Entonces, cuando dañen, ahora sí que bien jurídico tutelado que sea la vida, siempre va no proceder a esto. Me gustaría escucharte, Daniela, qué piensas al respecto, cuál es tu postura en corte, luego continuamos con Bernardo, ya quien pida la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Mi postura es en contra, ya que, retomando lo que dijo Gen, creo que sí, en cierta parte puede ser una justificación para los delitos, y a lo mejor no la misma persona reincida en el delito, pero pues sí otra persona puede hacer el delito amparándose en esta ley. Y creo que pues existen diferentes programas que podrían
pues hacer entender mejor a la gente que justificarse en una ley. Y pues algo súper importante en el derecho siempre es la interpretación de la misma, ¿no? Entonces creo que como dijo Charles, creo que esta se puede interpretar y manipular de la forma que más le convenga al abogado. Y entonces pues esto sí implica muchos problemas. Y esa es mi postura. Bien, pues, primero de nada, y continuando con integrantes de este debate, ¿qué piensas al respecto, Bernardo? Pues bien, creo que la ley de amnistía es una ley que, como todas, tiene sus errores, sus vicios, pero también tiene algunas congruencias, ¿no? En el sentido de que puedo estar a favor y puedo estar en contra a la vez, porque en principio la ley de amnistía contempla supuestos en los que ninguna otra ley se ha tomado en consideración. Entre ellos pues está precisamente el aborto para las personas que lo hayan cometido, como para el personal que lo asistió, también los delitos contra la salud. Aquí me gustaría aclarar lo siguiente: los delitos contra la salud son aquellos delitos principalmente destinados para el narcotráfico, y como nosotros sabemos seguramente, hay muchas personas que dependen de esta actividad, no tanto porque quieran hacerlo, sino por la necesidad, porque desgraciadamente en nuestro país pues no existen las oportunidades suficientes y necesarias para poder generar empleos a escala masiva, y pues muchas personas recurren a este ámbito para poder solventarse a ellos mismos o incluso hasta a su familia, ¿no? Ahora bien, el otro supuesto que también considero que es sinceramente muy llamativo son los delitos de sedición. Es decir, que el levantamiento de un grupo de personas se haya dado contra el nuevo gobierno. Anteriormente nosotros nos hemos dado cuenta, también seguramente, que muchas personas, llámese presos políticos, están en prisión precisamente por defender sus ideales. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno autoritario, porque tenemos un gobierno que no escucha críticas, etcétera. Y que gracias a esta ley se da la oportunidad, ese chance para aquellas personas que estén en prisión por este motivo. Lo único que en este caso me gustaría aclarar sería el robo simple o también el robo sin violencia. Creo que la ley sí no debería de contemplar este supuesto, puesto que precisamente se está atacando el patrimonio de una persona y no se le debería de eh, extinguir la acción penal por un robo, porque pues es el apoderamiento de un bien mueble, ¿no? Al final de cuentas, creo que sí tiene también algo de razón mi compañera, puesto que se pueden justificar ciertas personas al realizar reiteradamente conductas delictivas justificándose en esta ley. Por eso es importante también cómo vayan a manejarlo los operadores del derecho, y claro, las abogadas y los abogados. Muy bien, pues a mí me gustaría emitir mi postura. Digo, yo me encuentro a favor de la ley tal y como fue aprobada en todos los sentidos. Digo, al final no hay ley perfecta, siempre toda la ley tiene lagunas y evidentemente esta fue una promesa de campaña del gobierno en turno. Evidentemente tardó un poco más de un año en ser aprobada, pero al final se logró, y el pretexto que se ocupó para ello fue la pandemia que actual estamos viviendo, en el cual, para desaturar los centros, así que donde los reclusorios y todos los centros de reos pudieran agilizarse y tener menos ocupación. A mí me resulta interesante la parte de por qué delitos son los que se están ocupando, y que va orientada no a aquellos que realmente sean delincuentes, sino simplemente se está buscando un perdón para aquellos quienes no tuvieron una defensa adecuada por los recursos. Tener un abogado privado, a veces ni la mitad de la gente que está siendo procesada tiene derecho o más bien tiene las capacidades económicas para tener un abogado profesional. Es decir, un abogado de oficio tiene 100 asuntos y tiene más de 40 al día. Entonces, la debida atención que se tiene no es la adecuada.
Entonces, creo que a partir de esto yo me encontraría a favor. Los delitos que involucran, recordemos que es a nivel federal y que al final las legislaturas también tienen que emitir ya sea algún tipo de ley para que acoplen a esto o puedan verdaderamente apoyar, ¿no? No sé si alguien quiere opinar algo en estos momentos conforme a estos argumentos. Me gustaría que iniciara adelante chat, si como que nos diga, para poder seguir debatiendo. Claro, bien, creo que voy a generar un poquito de debate, a platicar con los compañeros. Mi finalidad, obviamente, yo respeto todo tipo de opinión. Lo que voy a manifestar ahora ha sido parte de la experiencia que he tenido. También empecé la carrera de Derecho, la estudié 3 años únicamente, no la terminé por cuestiones de operatividad. Y me atrevo a refutar algunas cosas, como por ejemplo, no estoy a favor contra esos delitos. No se puede justificar que las personas indígenas o las personas pobres sea su único recurso. No, por supuesto, no. Y eso sí lo voy a hacer de manera sentenciante, porque no es la única forma de trabajo. Es la forma de acceso más fácil, más inmediata, ya que debido a que en esas sierras, a esos terrenos es donde primordialmente se encuentran estas personas que decidieron tomar esta bolsa de trabajo ilegal, muy redituable, ¿sí? Recuerdo que cuando iba a base de operaciones y nos topábamos con un plantío de marihuana, estaba el maíz y abajito estaba la marihuana, que cuando se hacían sobrevuelos de fotografías por la Fuerza Aérea, obviamente no, en ese tiempo no se había identificado que debajo de ese plantío de esa cosecha de maíz, abajo estaba la marihuana, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, causa muy daño a la salud, muere muchísima persona, gente mata por eso, para recolectar ese tipo de economía. Se hace no solo el plantío, se roban mujeres, hay financiamiento de armas, hay trata de personas. Entonces, para mí, en lo absoluto, no negativo, es una forma viable ni justificable de decirle a una persona que no se dedique a eso, ni siquiera por necesidad, ¿okay? La otra sería la cuestión de sedición. Aquí tengo un artículo que menciona, de hecho fue un análisis que realizó, habla sobre AMLO, el reo de sedición. En su artículo 132 del Código Penal Federal tipifica el delito de sedición en otros ordenamientos del mismo del Código y se establecen penas de 5 hasta 15 años. Habla en ese año sobre que el presidente López Obrador, por el delito de sedición cuya comisión es flagrante, tendría consecuencias políticas y electorales. A mí me llama mucho la atención por qué él quisiera promover esta ley de amnistía sobre la ley de sedición, ya que al parecer se vio involucrado en este tipo de actividades. Asimismo, no sé si desaturar las prisiones vaya a ser aplicado por la ley de amnistía, porque recordemos, la ley de amnistía solo aplica para delitos federales, ¿sí? Para que tomemos en cuenta en un futuro cuando quieran emitir sus opiniones. Y yo me pregunto, o sea, hay muchas cárceles ahorita, muchos centros penitenciarios que ya están contaminados de COVID. Entonces mi pregunta sería, ¿dejarlos salir? Segundo punto, ¿realmente esas personas se van a acatar a quedarse en casa? ¿Sí? Si de por sí la gente que tiene un movimiento, sus actividades normales, siente de manera psicológica, tiene impactos psicológicos sobre la ansiedad, etc. Una vez que los liberen, las personas que fueron sentenciadas a cumplir una condena, ¿cuál sería la probabilidad de ejercer alguna violencia dentro de casa por permanecer en esta cuestión? Una persona que tú la dejas ir
que ya tiene antecedentes penales, ¿cuáles son sus posibilidades de encontrar trabajo en este punto, cuando ni siquiera las personas que tienen la oportunidad no tienen antecedentes penales, tienen muchos problemas de conseguir un trabajo, y ahora aumentado a esta parte de que tenemos unas reglas sanitarias donde no se puede salir a trabajar, y asimismo los delitos no paran, ¿sí? Los delitos no paran, se siguen sentenciando personas. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de dejar salir personas para volver a meter personas? ¿Y cuál es el proceso, el procedimiento de que esas personas que están siendo sentenciadas no tengan COVID? ¿Sí? Sabemos perfectamente que la mayoría de los penales, ¿sí? No me atrevería a decir todas, realmente no he hecho una investigación total sobre este tema, pero sabemos perfectamente que están sobrepoblados, ¿sí? Están sobrepobladas las penitenciarías. Entonces, ¿cuál sería el riesgo-beneficio en esta pandemia en tomar la decisión de dejar salir personas a sabiendas que ya hay personas infectadas, y personas infectadas de afuera, que están afuera, que están siendo sentenciadas? ¿Cuál sería el beneficio? Hasta ahí mi comentario. Muy bien, Charles. Vamos a dejar que uno de los dos compañeros te podamos responder y continuar con esta dinámica. Bernardo, quisieras abundar en ello, y alguien, David, Eugenia, adelante, si después ustedes ahorita me informan quién. Adelante, Bernardo. Gracias, Dan. Mira, sinceramente, Chart, muy buen tu análisis, muy bueno, me gustó. Sin embargo, te podría decir que, pues, que no debemos de generalizar en el ámbito precisamente del campo, porque lo mencionaste. Te pongo el caso del cártel del Golfo con Heriberto Lascano Lascano. En su momento, esta personalidad pues tenía trabajando, obligando a personas a realizar conductas delictivas, sembrar marihuana, amapola, etcétera, ¿no? Entonces, el decir que siempre hacen estas conductas delictivas, pudiendo hacer otras en relación a que tienen la capacidad, sí. Sin embargo, te reitero, no todos están en el mismo supuesto, y te pongo el caso también del cártel de Juárez, ¿no? O sea, se ve lo mismo, es como un modus operandi. Ponen a trabajar a personas, campesinos o campesinas, para que les generen ganancias, les pagan una miseria, y al final de cuentas los que se están arriesgando principalmente son aquellas personas que hacen dicha conducta delictiva, ¿no? Puesto que lo puede atrapar cárteles contrarios, la Policía Federal, el Ejército, etcétera. Ahora la Guardia Nacional. Ahora bien, me gusta también tu análisis de la sedición. Sin embargo, la sedición, como te lo mencionaba, desgraciadamente existen presos políticos, muchos de ellos, no generalizo, porque generalizar sería hasta una falacia, pero no hay que tampoco hacerlo, puesto que hay personas que luchan por ideales actualmente, aunque parezca difícil, y es muy, muy grandioso eso, puesto que pues prácticamente le están demostrando al gobierno que no están conformes con esas actividades, ¿no? Te pongo también el caso de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántas manifestaciones, cuántos movimientos estudiantiles, y no solamente estudiantiles, hubo en el país para levantarse en contra del gobierno por la mano derecha que nos gobernaba? Y que, bueno, desde mi punto de vista nos sigue gobernando, como el caso también del año de 1968. Entonces creo que en este sentido sí hay un gran avance, puesto que estas personas que estaban en defensas, que el Código Penal Federal precisamente estaba estableciendo un castigo hasta de 5 años de prisión por simplemente exigir ciertos derechos, creo que es un buen avance. Ahora bien, por eso en un inicio dije, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos esta ley. Cuando tú mencionas acerca de dejarlo salir del centro penitenciario, creo que también no es una muy buena opción en el sentido de todas las personas. Por eso también dice el énfasis del robo sin violencia, puesto que también se puede atentar contra la vida, la dignidad, es decir, contra bienes jurídicos de mayor jerarquía, de mayor relevancia, de las personas que están desgraciadamente en la calle, puesto que no se encuentran en su casa debido a que no tiene. O sea, hay que ver todas esas situaciones.
Y claro, es muy bueno y válido tu análisis de por qué vamos a dejar salir a unas personas si pueden cometer conductas delictivas que ahí sí pueden atentar precisamente contra la integridad y la vida de otras. Ahora bien, creo que ahí la tarea principal es sobre las autoridades. Las autoridades, mediante la preliberación que también establecieron en dicha ley, deben de hacer énfasis en las personas que están dejando salir, es decir, cumpliendo con uno de los principios que emana nuestra Constitución, que es la reinserción social, ya no una readaptación. Creo que eso es muy importante, puesto que no se ha tocado el tema de la Constitución respecto a la reinserción social, como lo establece el artículo 18 constitucional, y que, bueno, hay que tener eso en cuenta. Eso sería todo por parte mía. Muy bien. Silvia, ¿quisieras añadir algo más? O nos esperamos ahorita. Silvia, sí, adelante. No, claro, abondo, bueno, me gustaría aportar que aquí hay que entender el contexto actual en el que vivimos, ¿no? La ley de amnistía surge como olvido, porque al final la palabra amnistía tiene eso de amnesia, olvido, que va a ser de los delitos que se hayan cometido antes de la entrada en vigor del decreto porque se da a conocer la ley de amnistía. En ese sentido, los delitos que se ponen es en parte para reducir la crisis del sistema penitenciario actual, porque ya como lo mencionaban mis compañeros, sobre todo Bernardo, actualmente el sistema penitenciario está sobrepoblado. Y si bien es cierto, el derecho penal está como una ala del Estado para dar protección y tutela a los derechos más fundamentales como la vida y el patrimonio, a lo mejor encuentra razón en cuanto a temas de robo y vida, que sería el aborto. También hay que entender que mucha gente ha ido, en el caso de las mujeres, en cuestiones de igualdad, han ido a las cárceles por llevar a cabo abortos y efectivamente han sido pues víctimas de discriminación incluso por parte familiares por acudir a una celda por cometer derecho sobre su cuerpo, no sobre la vida del feto, pero al final del día y perdón, que remonte un poco al tema del aborto cuando se discutió sobre su despenalización, debido a que efectivamente no se fue a un tema de cuestiones de vida o derechos fundamentales, sino en cuestión de estadísticas de los sistemas penitenciarios. Y perdónenme que insista, pero bueno, al final del día efectivamente estoy con Bernardo en la cuestión de los delitos de sedición, porque esto es para dar defensa y voz a aquellos activistas que han sido presos políticos por defensa de otros derechos, como son los derechos del campo y del medio ambiente. Entonces, digo, no existen leyes perfectas. Al final, la técnica legislativa es otra gran tarea por parte de los legisladores, pero creo que es un paso para aquellas personas que son primos delincuentes y que pudieron robar por una necesidad. Ya lo mencionaba a lo mejor Génesis al principio, cuando decía que alguien entra a robar por necesidad unsoriana. Eso en derecho penal se conoce como excluyentes. Sin embargo, pues es ¿cómo se llama? Es necesario tomar en cuenta que la tutela efectiva de justicia en México todavía tiene un gran hueco por rellenar. Efectivamente hay gente que no tiene derecho para acceder a un defensor de calidad. Las defensorías han sido abandonadas y al final del día, al no tener una defensa legítima y real, hace que mucha gente esté en los sistemas estén dentro del sistema penitenciario y desgraciadamente la gente que sí tiene los recursos, a pesar de ser culpables, pues están libres. Gracias.
Claro, exactamente. Yo ahorita voy a reservarme el derecho a seguir haciendo una respuesta. Me gustaría que dijera algo Gabriela o Génesis, quién de las dos quisiera con una réplica de lo que se está diciendo. Adelante, Génesis. Yo los comentarios que he estado escuchando, sí, en parte sí me parecen buenos. Charts, excelente tu investigación. Yo me aboco más hacia el plano educativo. ¿Por qué? Porque del plano todo parte de la educación. Hablamos sobre los grupos delictivos, como dijo el compañero Bernardo, que van y toman a gente del campo, efectivamente, para hacer el trabajo sucio, ¿no? Por decirlo así. Lamentablemente vivimos en una sociedad que es muy desigualitaria, es decir, o sea, se tiene el acceso a la educación, pero la educación no es igual para todos. De ahí parto que el punto es que las personas, por ejemplo, que viven en la sierra, así como expresa el amigo Bernardo, su educación se limita a lo mejor a llegar hasta la pura primaria y lamentablemente, ¿quién les va a ir a informar a esas personas que se acaba de crear esta ley y que ellos tienen esos derechos? Lamentablemente van a seguir accionando por necesidad y lamentablemente también nunca les va a llegar la información como debe de ser. Y pues yo por ese lado veo la ley, o sea, se escucha muy bien, se escucha perfecta, pero por el lado educativo, si de verdad se impartiera cómo, cómo debe llegar la ley a estas personas, de verdad que se me haría una muy buena opción, pero en este momento lo veo muy, muy lejano y lo veo muy, muy difícil que lo haga. Bien, muy bien. ¿Te gustaría agregar algo más, Gabriela? Bueno, quiero retomar un poco el comentario de Génesis y de Bernardo respecto a que sí, tienes razón, todo parte de la educación y no creo que pues una ley pueda cambiar muchas cosas. Finalmente, como ya dije, reitero, la interpretación de la ley es algo sumamente importante y cada quien pues la puede interpretar a la conveniencia del defendido. Y ahora, lo que decía Bernardo respecto a los presos políticos, que, bueno, citó el movimiento estudiantil de 1968, creo que, bueno, bien sabemos que la alteración al orden público pues ya es penada y creo que aunque se altere de una manera pacífica o no, ese siempre va a ser un problema. Al gobierno nunca le gusta que le digan la verdad. Entonces, creo que en esa parte la ley sí tiene algo bueno, pero sigo creyendo que no es la solución. Creo que, pues sí, es parte de la educación que tenemos nosotros y del gobierno que ya existe y de muchos años atrás que ya hemos dejado que nos repriman de esta manera. Entonces, pues sí, en base a las opiniones que ya escuché, sigo creyendo que no es la solución del problema. Me gustaría a mí comentar lo siguiente. Evidentemente, esta ley es muy controversial. Tiene muchos ámbitos de donde enfocarse. Evidentemente, tenemos desde el punto de vista político, porque al final toda ley emana con un sentido político, no nos debemos de olvidar esto, y que al final tiene una repercusión en materia jurídica y de manera social. Para mí, como lo reiteré, la ley lógicamente tiene sus detalles en cuanto a la forma. A mí me hubiera gustado que fuera un poco más de otros delitos, sinceramente, porque muchas veces la justicia no es justicia en México. Y el presidente de la República
cuando era parte porque él fue durante más de 12 años su posición, vivió y de cerca, porque al final algo que no le podemos negar es que recorría el país de forma constante, y al final su lema y su lema de él principalmente son los pobres. Entonces, la pobreza extrema principalmente, ¿no? Entonces, si ustedes ven, este gobierno está enfocado ya no vamos a hablar de si lo logra o no, simplemente de su esencia como tal. Busca que los pobres sean ayudados, ¿no? Entonces, esta ley viene a complementar ya la parte de la pandemia que, digamos, que si salen contagiados, que si no, que si se van a llegar a contagiar, es otro tema totalmente independiente de lo que es la ley en sí y lo que busca. Lo que busca es que si tú fuiste parte de un procedimiento donde no tuviste una adecuada defensa y que no tuviste los recursos, tengas la posibilidad de salir. Esa es la esencia de la ley y no lo debemos de perder de vista. Ahora, sería muy iluso pensar que esa gente que salga seguramente ya no pensar, yo no diría que nunca más va a cometer algún delito. Yo no me atrevería a decirlo. Pero lo que sí me atrevería a decir es que al final el objetivo de esta ley es también reincorporarnos. Cuando uno sale de la prisión realmente, bueno, yo que he trabajado en el ambiente de litigio en esta materia, los que logran salir, salen con el aspecto de hacer su vida, algunos, no todos, dependiendo del delito, ¿no? Pero por eso son estos delitos que yo creo en Chidero, que no son nada, por así llamarlo, peligroso, no me gusta quizá, pero este término puede ser el único que encuentro. Entonces, al final yo creo que no es tanto, ¿no? La gente que sea beneficiada, se están hablando de 6,200. Realmente los centros penitenciarios están sobrepoblados en un 600%, según los reportajes que están. Entonces, al final, estos 6,200 van a aligerar una carga de los centros penitenciarios que al final no sabemos, no podemos decir si ya no van a cometer algún delito y si sí lo harán o no lo harán. Desafortunadamente, nadie puede asegurar eso. Pero lo que sí podemos asegurar es que al final se le hizo justicia dentro de su procedimiento penal, dentro de su proceso penal, porque al final, en el caso de la sedición, ¿no? Hay gente que es pobre, que fue utilizada, que la encarcelaron y que va a poder salir. Hay gente que abortó porque al final fue obligada, fue violada y pudo abortar. Y hay que encontrar los supuestos, no solo es decir, está mal, que creo que va a volver a salir a hacer. No, aquí no son, la ley no es futurista, la ley actúa en lo actual y creo que esto es importante. No sé qué era la palabra. Charles, ¿me has levantado la mano o te esperas? ¿Alguien más? Charles, adelante. Bien, wow, definitivamente es un tema súper complejo que la finalidad de esta actividad que estamos realizando en esta herramienta tecnológica, pues es expandir el conocimiento, compartirlo, quizás no cambiar los ideales de los compañeros, pero sí abrir un poco más, compartir alguna de las experiencias. Sí quiero aclarar del por qué estoy en contra de esta forma, de cómo se está decretando esta ley de amnistía. Y es por la falta de herramientas para darle seguimiento en este contexto, ya que, vaya, la demagogia es fantástica. Tú puedes imprimir un libro con colores, encuadernado, pasta de piel, y se ve fantástico. Y quien lo lea va a decir, wow, es un excelente trabajo. Pero ¿qué hay detrás de todo ese contenido? Te voy a hablar un poco sobre, por ejemplo, recalcar que son aplicables para delitos federales con generalmente tipos políticos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos abre todo esto? O sea, son prácticamente unas cuartillas de una ley de amnistía que te da el beneficio
de generar muchas lagunas, de generar muchísimos vicios, porque al final de cuentas, ¿quiénes serían realmente los beneficiados? Y sigo con la incógnita de decir, ¿cuál es el riesgo, beneficio de la aplicación, sobre todo de estos temas muy cuestionables? Y sabemos que en estas épocas, en estos últimos años, México ha cuestionado muchísimo su soberanía, ¿no? Y por qué quisiéramos anotarle un gol a esto con esta ley de amnistía si lo que queremos es que México mantenga su soberanía, que estemos evitando llegar al narcoterrorismo, que estemos evitando llegar a que nos generen una desestabilización política. Para mí, esta es una forma, una herramienta para llegar a ese punto. Entonces, a eso tener mucho cuidado. Repito, yo estoy en contra de la forma como se está presentando, porque no hay herramientas para darle seguimiento, como por ejemplo, el compañero estaba mencionando sobre los reos políticos, sí, pero entonces si dejamos salir a las personas, ¿qué estoy haciendo? Si yo ya provoqué esa orden, ¿qué estoy haciendo para darle seguimiento a estas personas? ¿Qué programas hay después de haber tomado esta decisión? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Sí? Porque menciona también que, sí, que no van a ser juzgados por el mismo delito. Entonces voy a poner una hipótesis muy, muy específica. Bien, vamos a dar el beneficio de la duda de que a un niño de 17 años lo obligaron para que sembrara marihuana. Tú lo detienes, ¿sí? Para empezar, ¿cuánto se está invirtiendo en recurso humano, en armamento, en vehículos, en gasolina, en consumibles, en alimentación, en arriesgar la vida de policías, de elementos de la ley y el orden para hacerlos llegar ahí, establecer los días, meses completos para que lleguen, detengan a una población de niños entre 10, 17 años, menores de edad, y cuando tú le detengas, ellos te digan, no, pues yo no sé lo que estoy sembrando. Causa de exclusión del delito. Y si tú te lo llevas, le tienes que dar de comer, lo tienes que cuidar. Y entonces, ¿qué estamos promoviendo? También estaba mencionando que el llenado del IPH, que es el informe policial homologado, que cómo se va a ver frustrada las personas que arriesgan la vida, que los detienen, que la gente no ve lo que ellos hacen, ¿sí? Para poner a disposición, ¿sí? No es como tal en un juicio ni nada, lo están poniendo apenas a disposición para saber si los indicios que están presentando ante la justicia van a poner y darles seguimiento a estas personas. Entonces, a mí, los delitos que se están plasmando en esta ley de amnistía, para mí me deja mucha duda, porque el contexto que está viviendo México, tú dices, oye, no necesitamos esto en este momento, ¿sí? Queremos darle una imagen fuerte a México y parece que lo único que estamos haciendo es dar herramientas para que la gente genere estos vicios y tenga formas de librar estos delitos, porque vuelvo a recalcar, ¿quiénes serían realmente beneficiados? Se escucha buenísimo defender los ideales, a favor de los niños, a favor de la gente que ha sido violentada, sí, pero si no has tenido una experiencia operativa, quizás no tengas o no puedas tridimensionar lo que está sucediendo realmente aquí. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad me gustaría que Bernardo tomara la palabra y quisiera responderte, Charles. Adelante, ver. Gracias. Si bien es cierto, Charles, creo que muy pocos hemos tenido una experiencia operativa. Yo solamente una vez. En mi caso no me gustó. Qué bueno que en tu caso sí, y qué bueno que seas una persona que se admira en ese sentido. Sin embargo, vayámonos a los peores de los casos, los policías, militares, etcétera, marinos, que no cumplen su deber frente a una sociedad. Es decir, que están coludidos precisamente con el narcotráfico. Como hay policías honestos, como hay militares honestos, también hay que irnos de ese lado. Hay militares que no cumplen esa función social que le confiere la nación. Si bien es cierto también, ustedes dos mencionaron, Daniel, tú, que sí, me gustó tu analogía en donde haces mención que el libro
tiene colores, está encuadernado, se ve muy bonito, se ve muy atractivo, ¿no? Y ¿qué pasa en el fondo? Que tal vez no tiene nada o que tal vez su texto sea una porquería y puedes asimilarse con esta ley. Sin embargo, te reitero, considero que ninguna ley, llámese Código Penal Federal, Ciudad de México, etcétera, está 100% perfeccionada porque va a haber vicios. Siempre va a haber vicios. Tenía un profesor en la facultad que nos decía, en la ley nunca va a ser perfecta porque la ley es creada por personas. Por ende, nunca va a ser perfecta. O sea, una ley para que sea perfecta creo que se le tiene que dar mucho empeño para realizarlas, debe de ser muy cuidadoso. Y te pongo el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales está hecho con las patas prácticamente. ¿Por qué? Porque había presión política internacional de que ya se tenía que modificar nuestro sistema penal y que por ende teníamos el tiempo muy, muy recortado y tuvimos que sacar el Código Nacional como se pudiera, ¿no? Era un relajo porque trajimos a gobernantes de distintas entidades federativas y bueno, entre todos se hizo el Código Penal como se pudo, ¿no? Igual con esta ley, o sea, prácticamente esta ley, aunque sea muy breve, se le tiene que dar un estudio superior, porque en el plazo de un año no considero que sea lo pertinente para poder asimilar lo que conlleva dicha ley, ya que precisamente se trata de la libertad de personas que realizaron delitos menores, ¿no? Ahora bien, también haces el énfasis sobre el informe policial homologado. El informe policial homologado creo que ya nos estamos yendo muy, muy lejos, porque en sí cuando una persona es detenida, supongamos en flagrancia o en caso urgente, lo que debe de hacer, una de las principales facultades que debe de hacer el propio policía o la policía, conferida precisamente en el artículo 21 constitucional y en el ordenamiento del Código Nacional, es llenar dicho informe, pero ese informe es al inicio de todo un proceso, ese informe ya no tiene que estar relacionado con precisamente esta ley, ese informe es al inicio del proceso y la ley ya aplica una vez que ya ha sido detenido precisamente, y bueno, precisamente es importante hacer esta aclaración porque la ley solamente va a defender a esas personas cuando ya casi estén por terminar su condena, ¿no? Ese es otro punto importante que no se había mencionado. O sea, estamos tomando la dimensión del informe policial homologado y la aplicación de dicha ley. Y el informe policial homologado, nada más como dato, se llena para precisamente dar información al Ministerio Público de cómo fue la detención, una vez que se tiene la retención del individuo. Creo que eso sería todo por mi parte. Sí, creo que malinterpretó un poquito esa parte del informe policial, ya que no es precisamente lo que estabas mencionando, sino de que con esto favorecemos, frustramos a la gente que está en la aplicación de la ley. Y también sí hay un estudio de lo que mencionas de la corrupción de policías, militares, inclusive representa los porcentajes de la corrupción a nivel policial, marina, ejército, y no hay un estudio actualmente de la corrupción a nivel de Guardia Nacional. Pero si hacemos una relación, los índices son muy bajos, sí existe totalmente, pero entonces reitero mi posición con respecto a ese tema. No es, para mí esto es una herramienta para promover la falta de la impunidad que existe en México. Y sí me gustaría aclarar que mi posición de estar en contra es la forma en que se presenta. La forma en que se presenta, quizás si se le da otro sentido mucho más estudiado, se pudiera buscar la vía para conseguir lo que quizás en esencia quisieron representar. Mi posición, reitero, en la forma en que se presenta esta ley de amnistía, no estoy a favor. Y es muy respetable, sinceramente, nada más hacer el énfasis de que también se ha tenido registrado la corrupción a nivel Guardia Nacional. O sea, hace poco los dos elementos de la Guardia Nacional fueron filmados extorsionando a un narcotraficante, pidiéndole dinero y que si no les daba dicho dinero, pues
iban a lanzar granadas, ¿no? O sea, hay que ver también esa situación, como te mencioné, es importante ver el aspecto de los servidores públicos honestos, leales y cabales a nuestra nación y los que no. No sé si alguien más desee hablar. Silvia, Gen. Yo ya estoy de vuelta. Discúlpame que se me dio aquí. Adelante. Me quedaba con lo que decía Charles respecto de que para quién es la ley. Y volvemos a la parte importante de la función del Estado también, que también Bernardo ya venía diciendo, que es la reinserción social. Ese es un aspecto crítico de esta ley, que no la abordaron, y creo que es la parte que le va a hacer falta, porque al final estos reos tienen que ser reinsertados para que esos recursos que, digamos, estableciste, que se ocupan para la detención de alguien, no se pierdan, ¿no? No sean perdidos. Yo creo que no hay mejor recurso bien reintegrado cuando alguien deja de cometer algún acto ilícito y se reincorpora de buena forma. Porque al final, esa es la única forma en la que yo pensaría de cómo se retribuiría los recursos federales que se destinan para la prevención del delito. No, pensaríamos en un México sin delincuentes, pero yo lo que diría es que con esta ley pensamos en ciudadanos que fueron procesados de manera injusta, que se les está dando una segunda oportunidad y que al final tienen que con hechos demostrar que no fueron parte, no son delincuentes por volverlo así, sino que fue un error, ¿no? Y creo que el valor de esta ley es esa parte de la reinserción y brindarle otra oportunidad en esos delitos específicamente, ¿no? Porque creo que es muy específico cuando hay, y lo traslado a la parte de figura jurídica de lo que es el dolo, que cuando ya haces ciertas cosas con dolo, pues, definitivamente cualquier delito que se hable con dolo aumenta la sanción y la pena, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar esto. No sé si alguien quiera tomar la palabra, Gaby, Eugenio. O Charles, adelante. Sí, vaya, pues queda en una gran incógnita. Esto va a ser una lucha constante sobre pros, contras. La historia se escribe, va a ser escrita por quien la vaya a plasmar en un libro, ¿sí? Sabemos que estos libros que se han escrito tienen otro trasfondo que vaya, no nos va a dar la vida para poder entender qué es lo que realmente ha ocurrido desde que se empezó desde la conquista. No lo vamos a saber, ¿no? Pero sí es nuestra responsabilidad generacional hacer algo positivo, causando el menor daño posible. ¿Sí? En todas las acciones tiene pros, tiene contras, pero uno de los factores predisponentes que hacen, que dañan mucho este tipo de la evolución es el factor humano que nos permite tomar decisiones con un beneficio, sobre todo si hay una presión, si hay un interés. No conozco realmente algún presidente que haya tenido la legítima intención de sacar adelante a un pueblo. No lo conozco realmente. No sé si se vaya a dar a futuro esta posición, pero creo que sí es nuestra responsabilidad impulsar de manera positiva algún bienestar común que estamos buscando con estas leyes, la convivencia común. Falta mucho por leer. Invito a todas las personas a que en su tiempo se metan a los libros, a nuestros códigos. Es responsabilidad porque no podemos manifestar desconocimiento de lo que está pasando y respetar todas las posiciones. Yo soy realista. La cuestión ideal en algún momento de la juventud lo fue, pero me llevé una sorpresa muy, muy grande y actualmente me dedico a promover todo lo que sea con el afán de sacar adelante a las personas y defender al prójimo, siempre, siempre.
¿Ustedes decían algo? Ya vamos terminando esta parte del debate. Silvia, ¿ustedes Sí, comentaron? claro, gracias. Mira, al principio cuando inicié mi participación, yo les comentaba el tema de los derechos humanos y incluyendo la nueva vertiente de la justicia transicional. En este sentido, igual, claro, es parte de un debate que haya opiniones a favor y opiniones en contra. En específico, yo estoy a favor porque, reitero, estamos en un proceso de justicia transicional que viene de una laceración de derechos humanos por parte de los gobiernos mexicanos, que incluso las leyes de amnistía, como ya lo mencionaba también Charles al principio, que la primera ley fue del 94, hubo otra en el 78, surgen de procesos históricos y políticos que marcaron pues parte de la historia de nuestro país, ¿no? En este sentido, en contextos, pues 78 deviene en lo que ya mencionaba Bernardo de el movimiento del 68, los inicios incipientes de la libertad de expresión bajo un régimen autocrático de lo que fue el presidencialismo en México. Viene también el tema del 94 con el levantamiento de los zapatistas en Chiapas, y igual ya lo comentaba en una cuestión pragmática, la situación de Acteal en Chiapas también, ¿no? Pero creo que el derecho penal actualmente, como se ha venido manejando, es un derecho de persecución, más no de prevención. Desgraciadamente, todavía estamos en ese proceso de transición y el derecho penal como ala del Estado, como ala vigilante del Estado de Derecho, debe de transitar hacia la prevención y no hacia la persecución. Parte de esa transición es generar a aquellos que fueron injustamente, porque aparte de esto, deberá haber un procedimiento, como lo establece la ley de amnistía, para otorgar la amnistía. Pero creo que, en mi opinión, estamos en un proceso de transición, parte de la defensa de los derechos y reparación de daño a aquellos grupos vulnerables que de alguna u otra manera han sufrido violación, tanto de violación de derechos humanos antes de sus procedimientos, antes de sus acciones penales y durante sus acciones penales. Y bueno, eso creo que se evalúa con la interpretación de la ley que ya bien comentaba Gabriel. Así es. Pues ya estamos concluyendo. Me faltaría Bernardo. Gaby, no sé si quieres comentar algo, Génesis. Adelante, Bernardo, ya con brevedad, por favor. Pues bueno, yo solamente quiero concluir con el hecho de que hay que ser tolerantes, hay que respetar las ideas de todas y de todos, ya sea que estén algunos a favor o en contra, tener en consideración también que esta ley no es perfecta, puesto que pues, ninguna ley lo es, y menos esta, que se hizo con un tiempo muy breve y con presión internacional y nacional en el sentido de la pandemia que existe actualmente. Y también tener en cuenta que seguramente esta ley fue hecha con fines políticos, como lo han hecho ciertos tipos penales, entre ellos el feminicidio, precisamente para ganarse la confianza, entre comillas, y ganar más adeptos a su partido, es decir, Morena, para verse mejor ante la sociedad civil, que según están trabajando por las y los más desprotegidos. Y bueno, también tener en consideración que esta ley pues muy difícilmente y seguramente lo hubieran iniciado partidos políticos como el PAN, como el PRI, puesto que sabemos que ellos se llaman de izquierda, pero gobiernan con la mano derecha. Y sería todo por mí. Por mí. Muchas gracias, Ver. Silvia, ¿quisieras dar algún detalle final? Adelante. Sí, dentro de este periodo de transición de que lo mencionaba y adhiriéndome a la opinión de Bernardo, efectivamente ninguna ley va a ser perfecta porque la ley es generada por los hombres y los hombres
efectivamente no somos perfectos, estamos en ese constante proceso de sobrevivencia social, pero al final del día, aquellos que estamos apegados al estudio de las leyes, tenemos también un compromiso social, porque somos también, pues, científicos sociales, así se nos denomina en algunas ocasiones. Y al final el derecho no está aislado, siempre le he dicho, el derecho maneja y regula las conductas de los hombres en tiempos presentes, pasados, para tener algo mejor en el futuro, aunque sea político. Y al final del día también para eso vamos a necesitar programas de reinserción social, que es lo que le falta a esta ley de amnistía. Y para eso tenemos que echar mano no solo de educadores, sino también tenemos que echar mano de la cultura, de temas también psicológicos, porque hay que ir manejando programas para mejorar esta constante ola de violencia que se da, porque finalmente vivimos en una época violenta, pero creo que los educadores, los pedagogos, los psicólogos, los sociólogos y otras comunicólogos, y puedo seguirme con muchas ramas más de estudio, deben también participar en estos temas de opinión, porque al final del día, como abogados, solamente podemos hacer lo que ya decía Gabriela, la interpretación de la ley a conforme los contextos o prácticas que hemos tenido en la vida real. Gracias. Gracias, Silvia, por tu comentario final. Génesis, Gabriela, ¿quieren argumentar algo? Adelante, Gaby. Luego, Génesis. Sí, bueno, respecto a la ley, quiero también agregar un punto importante respecto a lo que, bueno, haciendo una reconstrucción de todo lo que dijeron mis compañeros sobre que muchas veces a la gente a la gente se le va a perdonar a lo mejor tal vez el robar por hambre, ¿no? Creo que eso también es un término de economía. La economía de México también es algo sumamente importante en la ley, ya que pues económicamente somos un país pues muy mal, en donde nos falta mucho. Entonces, creo que también sería bueno estudiar un poco acerca de la economía, ya que sí, realmente tiene mucho que ver dentro de esta ley. Y pues finalmente los invito a que se acerquen a las leyes, a que no solo es cuestión de un abogado y esperar a que los abogados nos digan no las soluciones, tal vez las posibles soluciones de algún problema, sino es responsabilidad de todos, tanto de los doctores como cualquier profesión, o sea, ni aunque tengan profesión, es responsabilidad de todos estar enterados de las nuevas leyes que salen, de las modificaciones, porque muchas veces hay gente que ni siquiera sabe, y no creo que sea cuestión de que no tengan los medios, tal vez en algunos casos sí, pero principalmente tal vez muchas veces la flojera o que las leyes se nos hacen aburridas y pues no, o sea, a todo es problema de todos, esto de las leyes, de sus modificaciones, y creo que bueno, mi invitación es que se acerquen a leer un poco más. Gracias, Gaby, por tu comentario final. Génesis, ¿algo más que quieras abordar? Charts, después tú y ya terminamos. Ya, Charts ya no, entonces solo Génesis. Bueno, yo solo como comentario final también, estamos en un país con mucha desigualdad, como ya lo había mencionado. Mientras no se logre sacar al país de esta ignorancia, las leyes no van a prosperar y siempre van a estar sirviendo al círculo social que tenga más poder, o sea, en este caso, pues los que tienen o adquieren el poder económico. También los invito a que leamos un poquito más, a que sí nos enteremos acerca de las leyes que sacan aquí en México y pues de alguna manera también si podemos ayudar a alguien que no
que no tenga el acceso a la información, a invitarlo también a ser parte de esto, pues hagámoslo. Sería todo, gracias. Bien, para concluir, me gustaría decir que evidentemente estamos ante una ley que existe, que al final hay un principio general del derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Ojalá, y en verdad creo que es más utópico el que todos nos sepamos las leyes y que nos sepamos los ordenamientos que los efectos que originaría esta ley. Porque al final yo como litigante he podido ver procesos donde ya fue sentenciado por la falta de un abogado especializado con la dedicación en el tema, donde pudo haber salido desde una audiencia inicial y se llevó hasta una sentencia. Entonces, esto es triste, yo lo he podido ver, digo, está la otra parte que mencionaba, sobre todo Carlos, de la parte institucional, de la parte de las estrategias mismas de las instituciones y los resultados. Pero yo creo que en el fondo sabemos que esta cultura de desinformación y de falta de conocimiento no la vamos a cambiar en un día. Evidentemente en todas las áreas, no solo en jurídico, sino los propios abogados titulados que hoy son, no se van a saber todas las leyes, pero sí lo que podemos saber es lo más importante de cómo ayudar a nuestro prójimo, como lo decía nuestro compañero Charles en el debate. Esta es mi conclusión. La verdad es que invito a nuestro auditorio que le estudie la ley, es muy breve, no le quita 5 minutos, analícenla y usted haga sus comentarios abajo de este video, qué opinan al respecto y les estaremos comentando de forma directa. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Vamos a estar retomando esta dinámica de debate sobre otros ámbitos. No se lo pierdan y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.